el decir que es pecado. Entonces, muchas de las veces, pues, no lo haces. Sí, O sea, yo no lo hice todo el tiempo que estuve ahí, ni nada, porque, pues, no sentía que Dios me estaba viendo y que me iba a castigar. Fue la única vez que alguien nos dijo: "Oh, no hagan esto". O sea, no vean esa película. uno de los Uno de los sacerdotes. padres nos dijo: "No vean esa película. Ujú. Si quieren, después la vemos nosotros ahí en el seminario, pero no la vean". Y nos fuimos 4 a verla. No quiero decir los nombres porque se me hace que los otros 3 son padres. Te levantan temprano a bañar, dice, y te están chequeando. Pues tú sabes, un hombre cuando está joven a lo mejor y no tiene pareja o algo, tiene necesidades, algo. Dice, ni siquiera te dejaban ahora sí que, como decimos, visitar a la tía Manuela cuando te estás bañando. Dice, te apresuraban y te Ajá. están chequeando y rápido salte. Dice, no, dice, yo no. Y ahí pienso que fue un error de los papás, quererle hacer eso al hijo. O sea que tú decidiste dejar eso, decidiste dejar de creer en algunas cosas, pero tú respetas a la gente que cree en eso, Sí, claro. ¿verdad? No Sí, estás en claro. contra, pues. No, no. Y sobre todo el significado que cada quien le da. Entonces yo me quedé como que, caray, otra forma de ver las cosas. Por eso me llama la Sí, atención. sí, sí, sí. No es como que yo diga, esto es la verdad absoluta. A veces yo cuando alguien platicamos de esos temas, le digo, pues es que mira, yo te puedo platicar de mi experiencia, de lo que a mí me convence, pero eso no quiere decir que te convenza a ti, ni te tiene que convencer a ti. Es- el creer o no creer no te hace mejor ni peor. Lo que haces es la mejor al día a día, lo que expresas. Vuelvo un poquito a la pregunta que te hice al principio, José Luis. Un hombre que no le teme al de arriba ni al de abajo, entonces ¿a qué le teme? Las opiniones expresadas en este podcast son opiniones totalmente personales y responsabilidad de cada uno de los participantes. ¿Qué tal, mi raza? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Chilling con los compas. Los saluda su compa Os Barbarroja. El día de hoy nos acompaña el compa José Luis Gaitán. Otra, Bienvenido. otra vez. Ya hasta me dicen que ya quiero pasármela aquí. No, no. Sí. Cuando gustes, bienvenido, ya sabes. Compa José Luis, en tu primer episodio hablamos un poquito de que estuviste en un seminario. Decías que no te sentías listo para hablar. Vamos a ver si ahorita nos quieres contar un poquito, ¿verdad? Pero a mí me intriga mucho algo que mencionas tú de que no tenías temor a Dios, no tenías temor al diablo. ¿Cómo vive alguien así, sin temor a Dios, sin temor al diablo? Ah, esa es buena pregunta. Fíjate que ahorita estoy leyendo un libro que se llama El Evangelio de según Luzbel. Ujú. Y creo que ahí encontré la respuesta a eso que me estás preguntando ahorita. Porque el autor que lo escribe dice que, pues obviamente dice muchas cosas, entre Ujú. ellas que él estuvo estudiando con los legionarios de Cristo. Ok. No sé si conozcas la historia de los legionarios, lo que pasó con su fundador y todas esas cosas que se hablan. Más o menos, no, no muy bien. Bueno, entonces dice que él no estaba de acuerdo mucho con lo que estaba en la preparatoria, no estaba mucho de acuerdo con la educación que llevaban ahí. Ujú. Entonces él se sale de esa escuela y se va a otra y él en ese momento pues se declara ateo. Dice, soy ateo pero católico. Yo no le entendí mucho qué quiso decir con eso. Ujú. Y después seguí viendo videos de él y podcasts de él y leyendo uno de sus libros, ese que acabo de mencionar. Ujú. Yo pienso que eso que dices del temor, y de lo que leí de él, pues una cosa es el miedo y otra cosa es el temor, ¿no? Sí, sí, sí. Y miedo como que todos en algún punto tenemos. Nos tenemos miedo hasta, por ejemplo, si tú tienes tu pareja y te enojas con ella y discuten, en un punto a lo mejor los dos tienen miedo. A lo mejor uno de los dos es la víctima y el otro el victimario, pero aunque sí es la víctima, el victimario también tiene miedo, Sí. de alguna manera, porque también no sabe cómo vas a reaccionar o qué vas a hacer. Pero, no sé, yo a veces me siento que soy mejor persona así,
porque no es que haga las cosas por temor a que alguien me castigue o me premie, sino que las hago porque pienso que son la manera correcta de hacerlas. Y de todas maneras, la creencia, pues, está impregnada en mi ser, o sea, no es algo que diga: "Ya no creo y me lo voy a quitar así como tal". Sí, Ahí está de alguna manera. Tú puedes hacer tus pensamientos, cambiar tus pensamientos, decir: "Decido hacer esto", pero no vas a cambiar al 100% tampoco. Entonces, ahí fue donde yo, en eso de ese libro que te digo, y en este, ujú, se apellida Zunzunegui, fue donde un poquito vi eso, digo, o sea, sí puedo declararme yo ateo si tú quieres, pero al final del día no cambio de creencias al 100%, o sea, sigue haciendo esa creencia. Porque él decía, ya me acordé lo que quería decir, él decía, o sea, yo me hago ateo, pero le tengo miedo a ese Dios de que me castigue porque no creo en él. entonces, Creo que ahí resume todo, ¿no? O sea, estoy sí, ateo, pero tengo miedo que me castigue porque ya no creo en él. sí, sí, sí. O sea, creo, pero no creo. Ajá. O sea, creo porque tengo miedo, Ujú, pero es un miedo, sería ilógico, no sé. sí, sí, sí. Está difícil, como pues cuando platicamos tú y yo a principio, antes de grabar tu podcast y eso, yo te mencioné también, yo te dije, mi fe está, mi religión, siempre lo he mencionado, está fuerte y todo. Ujú, Estoy de acuerdo que hay cosas que mi religión ha hecho a través de la historia que no están bien, pero ahí entra cuando yo digo, en mi religión yo estoy firme, estoy ahí. Lo que no estoy a veces al 100% es con las personas que están dentro. ujú, Que hay veces que no están haciendo el bien. Es como, por ejemplo, en el catecismo yo recuerdo que a mí me dijeron que el mal podía estar dentro de la iglesia tratando de destruir ujú, a la religión, pues. Entonces, a mí eso se me quedó y he visto cosas que sé que no están bien, que no me parecen bien, pero a mí nunca me ha cambiado mi creencia ujú, religiosa, ¿me entiendes? Y muchas veces me dicen, es que tu creencia, por ejemplo, en tu religión no es por convicción, es porque así te lo impusieron tus papás. Entonces ahí entra otra controversia ahí, otro, no sé, de que muchas personas dicen, es que solo es porque a ti te enseñaron, a ti te criaron así, no ujú, es lo que tú crees. Pero yo, como lo he mencionado siempre, yo pido favores a los santos o a alguien y si es bien para mí, siempre me lo dan. ujú. Pero sí me gustaría que me contaras y nos le contaras a la raza de un poquito de por qué decidiste dejar el seminario. Pues es un poco complejo Ujú, porque tengo un compadre ujú, que es padrino de mi hija. Entonces, él también estuvimos juntos en el seminario. ujú, Y él le preguntan, oye, ¿por qué saliste del seminario? Dice, es que no fue mi vocación. No sé si lo hace por no dar explicaciones o si lo hace porque realmente sí lo cree. ok, Pero yo sí como que siempre fui un poco polémico desde que estaba ahí. Entonces, a veces me preguntan y no considero que sea una sola cosa, sino que fueron un cúmulo de cosas, ¿no? ok. Pero antes de entrar, o sea, fue tu decisión entrar ahí, me comentaste en tu podcast, ¿verdad? Entrar. Sí, porque, bueno, yo no me acuerdo. Dice mi mamá que había un señor cura en aquellos años en Colotlán que Ujú, se llamaba Florentino. No me acuerdo su apellido. Y se me hacía interesante cómo llegaba en un carrito, era un Datsun, se me hace un Datsun azul. ujú, Y traía una cruz así en el vidrio de atrás, una cruz, no sé de qué, también azul. Y me llama la atención que él estacionaba su carro no en la capilla, sino lejos. No, sí, sí, o sí. sea, no será, te diré, 100 metros tal vez. Ujú, Y se iba caminando de ahí para allá. Entonces siempre que veía el carro ahí estacionado, que salíamos de la escuela, estaba cerca de la escuela. Y lo veía y decía, aquí está el señor cura. Y yo sentí una atracción como algo hacia la persona, pues, sí, a sí, lo sí. que representaba. Pero también, pues, obviamente hay más eventos, ¿no? Que de Ujú, alguna manera me fueron empujando hacia ese lado. ok, Yo crecí en un rancho donde nada más había primaria. Entonces, si tú quieres hacer la secundaria, pues
tenías que irte a Colotlán o a otro lado. Sí. Entonces, me acuerdo mucho que mis papás pedían mucho por las vocaciones y me decían, ¿no te gustaría ser sacerdote? Y yo decía, sí, pues sí me gustaría. De hecho, yo fui monaguillo desde segundo de primaria. Ok. Fuimos los primeros monaguillos ahí en el rancho y me dice, ¿quieres ser monaguillo? Sí, pues encantado, ¿no? Porque yo quería estar cerca del Padre. Se me hacía como un ser especial, una Sí. persona, pues como te lo dicen, un enviado de Dios, un consagrado. Yo quería estar cerca de él ahí en la misa. Y a mí me gustaba mucho estar ahí. Aparte, fueron pasando más cosas, como de algún punto mucha gente me ha dicho, tú te fuiste al seminario por orilla de tu papá. Ujú. Pues tienes razón, también es en parte. En parte porque me llamaba mucho la atención. En parte también por ese tabú en torno a la sexualidad, de que es mala, de que es sucio, de que... Ujú. También es una de las cosas que también me fue empujando para allá. Aparte, cuando yo tenía 5 años, un tío trató de abusar de mí. Entonces como que también eso me dejó Marcado. como marcado, como diciendo, yo no quiero estar ahí. O sea, yo no quiero hacer esas suciedades que él hace. Bueno, digo un tío por no decir nombre, pues no es tío directo, pero es una persona que cercana pues a la familia. Ujú. Entonces como que todas esas cosas como que de alguna manera me fueron llevando allá, ¿no? También el que yo veía, pues, el padre está allá, todas las personas lo escuchan, tiene un sentido a su vida porque tiene una vocación, o sea, poco a poco como que yo eso lo Sí. fui viendo. Entonces yo dije, pues yo quiero ser como él, quiero ser como ellos. Y, pero también pues un niño, un adolescente, porque yo entré de 15 años, tampoco considero que sea lo suficientemente maduro para tomar una decisión y saber De lo que esa manera, quiere. ya. O sea, es lo que tú crees en ese momento. Ujú. Porque también la deserción es bastante. Sí. Cuando yo entramos 40 o 41, no me acuerdo, o 42, por ahí. Y no sé si ordenaron algunos dos de todos los 42 que entramos. Ok. Y a lo mejor no sé. Tal vez algunos dos o no sé cuántos se han ordenado. Lo que pasó con esta persona, ¿tú lo hablaste con alguien antes de lo del seminario y eso o no? No, nunca, Con nadie. no, nunca, no es. Yo sentía que yo era el culpable. Ok. O sea, desde el punto de vista de que hablas de la sexualidad con el morbo y dices, ah, yo decía, pues es que yo soy el que está mal. Según, Ujú. según la ley de Dios, yo estoy mal porque, pues yo de ser gay, pues ya decíamos, de ser joto, decíamos ya cuando yo estaba chico. Ujú. Entonces yo decía, pues también porque yo soy así, me pasó eso. Entonces empiezas como a dudar hasta de tu misma sexualidad. Pero no, nunca me atreví a platicarlo con nadie. Yo pienso que la vez que lo pude platicar fue con un padre espiritual en Ok. el seminario, pues, ya que era tu confidente que podías hablar con él cada una vez al mes, pues platicabas de todo un poco. Creo que fue la primera vez que yo lo pude expresar. Ok. Pero, fíjate que aquí se conoce a Ivette Reyes. Ujú. Yo le tengo mucho que agradecer a esa señora, porque cuando estaba el centro hispano por la 4, yo acababa de salir del seminario y andaba aquí pues como gallina descabezada, no sabía ni qué hacer de mi vida ni nada. Ujú. Y fue al centro hispano y Beth estaba en su oficina y salió. Me dijo, ¿qué te pasa, muchacho? Le dije, no, pues no me pasa nada, pero yo tenía pues la depresión y el buscarle sentido a la vida y todas esas cosas. Y si te ves mal. Y ya entre esas cosas le dije, no, pues que tenemos hambre, no tenemos que comer en la casa. Sí. Entonces ella me dice, no, pues mira, ve a estos lugares y ahí te van a dar comida. Dice, pero quiero platicar contigo, algo más te pasa. Entonces yo con ella en ese momento me dijo que era trabajadora social y todo, yo me abrí con ella. Ujú. Porque eso de alguna manera me estaba perjudicando en mi vida. Me sentía Sí. traumado porque dije, me pasó eso. Y me sentía mal. O sea, me sentía mal por muchas cosas, pero eso también como que de alguna manera me aquejaba. Sí. Entonces me abrí con ella y me dijo, pues mira, la verdad es que ¿sentiste dolor? Me dijo, ¿sentiste dolor? Yo me quedé.
No, se me acordé después de muchos años, ya tenía 24 años. Digo, entonces no te pasó nada. Ella me dijo, busca la dirección de él y mándale una carta y dile todo el daño que te hizo. Y se la mandé y me contestó, ¿O sí? sí, y me dijo que me pedía perdón, pues, y entre otras cosas me decía, yo nunca te penetré, nunca nada. Dice, sí, él básicamente se masturbó con un niño de 5 años ahí. Entonces, no lo juzgo, ¿verdad? Pero ese momento como que para mí fue como quitarme también esa carga por ese Claro. lado. Después de ese día, ¿tú lo volviste a ver? Sí, yo pienso que sí, pero porque, bueno, si empiezo a explicar más, a lo mejor se va a saber quién fue, ¿no? Sí, 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 claro. Pero no quiero que se sepa quién Oh, fue, no te ni preocupes. mucho menos. Ajá, Pero yo pienso que sí, pero ya lo veía con cierto recelo. ok. ¿Y él, su actitud de él, cuál era? No, eso sí no me acuerdo. Una Sí, vez aquí me lo encontré ya después de muchos años, ok, porque vive en otro lugar, no vive aquí en Indiana. ajá, Nomás nos saludamos, pero no sé si él supo quién era. ok. Pero ya después de que había mandado la carta y todo. Pero pasan muchas cosas. Fíjate que yo me acuerdo, no sé si eso sea el común de la gente, pero yo me pongo a pensar en cosas de mi infancia, que yo Ujú, creía, que yo pensaba, que yo deseaba, y para bien o para mal, te afectan en toda la vida, claro que en la sí. vida adulta. Entonces, yo me acuerdo que estaba viendo lo que estaba pasando y le decía, déjame cambiarme. Entonces me dijo, no, te doy 100 pesos. Esas moneditas como amarillas que tenía Sí, sí, Venustiano sí. Carranza. Ujú, sí, sí. Y yo dije, ok, dame el dinero pues. Pero yo cuando tomé el dinero pensé, dije, le voy a comprar un refresco a mi mamá y otro a mí. Ajustaba 4 refrescos, 4 jarritos precisamente. Sí. Entonces como mi mamá siempre se quejaba de alguna manera, pues yo decía, pues para invitarle un refresco. Pero te digo, sentí como que estaba manchado yo. Siempre toda la infancia y el momento de entrar al seminario sentí que estaba manchado. Y que no... Y sentía que la sexualidad era sucia aparte. Sí, pues más que no lo hablaste nunca con nadie, Ujú. pues. O sea, y no saberte expresar y no saberte, alguien que te dé un consejo y que te diga, no, pues no es tu culpa, eh, la vida es así o lo que sea, porque pues simplemente el niño de 5 años no es capaz de discernir. Y tú sentías cuando que entrando al seminario, pues te ibas a tener perdón, te ibas a limpiar. No perdón, pero que no me va a estar obligado a hacerlo, porque el otro día platicando con alguien, cuando escuché la primera vez la palabra sexualidad con morbo, dije, pues ¿cómo que mi papá le hace esas cosas a mi mamá? Entonces es un ogro. Mm, Entonces yo veía como que era un acto sanguinario del hombre a la mujer. ok, O sea, que el hombre siempre, así lo entendí en ese momento, yo tendría unos 8 años cuando lo escuché ya con morbo de otros niños más grandes en la primaria, que dije, entonces básicamente el hombre abusa de la mujer. sí. O sea, la forza, la viola, la, la maltrata, la obliga a hacer algo que ella no quiere. En ese momento así me quedó, entonces dije, yo no quiero hacer eso. Entonces te digo, es una de las cosas que a mí de alguna manera me llevan al seminario. La sexualidad, el querer estudiar, el que no hay otra oportunidad de estudiar más que por ese medio, estando en un rancho. Varias cosas fueron de alguna manera las que me motivaron en su momento, si lo puedo decir así, a entrar a esa vida. Ok. O sea, no fue únicamente decir, no, es que Dios me llamó y me mandó un mensaje del cielo y me dijo, vente para acá. Sino que fueron varias cositas que a mí me fueron llevando Ujú. por ese lado. Y ahí en estos seminarios, con los muchachos que están ahí y todo, ¿alguna vez escuchaste a alguien que contara alguna historia de algo que le había pasado similar o algo o no? Fíjate que nunca, yo creo que nunca, pues es lo mismo, estás joven, eres un Sí, sí. adolescente, un joven, entonces, pues también tienes miedo a ser juzgado o criticado. Pero ellos no hablaban del por qué ellos estaban ahí ni nada. No, muchas Nada. veces, fíjate que esas pláticas tan intensas nunca las llegamos a tener. Ok. No, Ahora sí, como dicen, preferían no preguntar. sí, y luego aparte,
Pues, eres como todo, ¿no? Ujú, Tú cuando fuiste a la escuela veías un niño amanerado y ya lo juzgabas de que, es gay. ujú. Entonces ya empezaba la carrilla contra ese niño o ese muchacho. Sí, sí. Era lo mismo acá. O sea, habíamos grupos de que los que nos gustaba el deporte o los que les gustaba tocar guitarra, los que se veían un poco afeminados, o sea, como que había grupos, ¿no? Okey. Como en todos lados. Sí, sí, sí. Entonces, como que nunca te metías a ese mundo como tan privado. Sí, claro. Entonces, todos asumimos que, pues, era un llamado de Dios, así lo tomábamos, pero nunca lo analizábamos a fondo. Sí. Fíjate que yo tuve un amigo ahí del barrio, digámosle así, que a él lo mandaron ahí a Mm, un seminario, pero a él lo mandaron los papás, mm. porque él andaba mucho de parranda, tenía muchas Como novias. queriendo que cambiara de vida. Sí, queriendo lo que no sé si lo querían educar o cambiar su estilo de vida o qué, pero él estuvo ahí, no recuerdo, pero yo pienso que más de un año. Oh, Y él cuando regresó, salió peor. sí, pues dijo que no, o sea, dice, te levantan temprano a bañar, dice, y te están chequeando. Pues tú sabes, un hombre cuando está joven a lo mejor y no tiene pareja o algo, tiene necesidades, algo. Dice, ni siquiera te dejaban ahora sí que, como decimos, visitar a la tía Manuela cuando te estás bañando. Dice, te apresuraban y te Ajá. están chequeando y rápido salte. Dice, no, dice, yo no. Y ahí pienso que fue un error de los papás, quererle hacer eso al hijo. Pues sí, no, pues sí, no sé. A lo mejor ellos lo hicieron con buena fe, pero pues no lo que piensas que es lo mejor todo el tiempo, Ujú. como para los hijos, pues. Sí, sí. Pero eso que dice, no quisiera tocarte al fondo de eso, pero sí, creo que ya falleció el que te iba a decir, Mm, pero le decían la carpa silenciosa, ok. porque apagaban, pues dormimos en dormitorios, Sí, sí. apagaban las luces y decían que levantaban su carpa. Creo que ya falleció él, pero Sí, pues como dices, él era más grande que los demás, había un grupo de muchachos más grandes que los demás, o sea, todos okey. éramos como que salimos de la secundaria y eran otros que a lo mejor ya habían estado en la prepa o que se habían salido de la prepa o que hicieron en la telesecundaria o en la secundaria abierta, entonces, pues habíamos de muchas Sí, 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 edades. sí. Y a lo mejor los más chiquillos éramos más inocentones, sobre todo en esos años, en los Sí. noventas, mediados de los noventas, principios de los noventas. Ujú. Pero, pues, ya había unos más grandes que, pues, como tú dices, tenían que visitar a su amiga y, pues, tenían que buscar la manera, yo creo Sí, sí, también. sí, sí, sí. No, sí, este muchacho ya tenía, yo creo que unos 18 años en ese Sí, pues, tiempo. Sí. ya tenía que visitarla más seguido. Pero también es otro punto el decir que es pecado. Entonces, muchas de las veces, pues, no lo haces. Sí. O sea, yo no lo hice todo el tiempo que estuve ahí, ni nada, porque, pues, no sentía que Dios me estaba viendo y que me iba a castigar. ¿Cuántos eran en el grupo, más o menos, cuando tú entraste ahí? Éramos 40, no me acuerdo 40. si 40 o 41. ¿Cuánto tú dirías que más o menos que sí llegan a ser sacerdotes? De ellos se me hace que sé que se ordenaron, no sé si 2 o uno, creo que 2. Entonces no es ni el 10%. No, no, no. Bueno, depende de los grupos, Okey. pero hay grupos que se ordenan más que otros. Pero se me hace que se ordenó uno que nunca se salió y otro que salió, regresó y ya después se ordenó. Okey. Pero sí, pues es que hay mucha deserción porque primero hay que pasar las materias. Si no las pasas, pues te van diciendo: "No, pues que no la vas a hacer". ¿Materias, pero como de escuela o materias, catequistas, pues? No, no, pues en el seminario menor, que es como la preparatoria, te dan lo mismo, física, matemáticas, Okey, biología, química, y también te dan la clase de catecismo. okey. O sea, las mismas clases que una prepa. Y ya después que entras a filosofía, pues te dan que la historia de la filosofía, que antropología filosófica, que ética, o sea, materias referentes a la filosofía. Ahorita que mencionas la física, pues,
Ya ves que acá está la biología también, en la secundaria nos dan clases de biología y nos hablan que es la teoría de la evolución, Ujú, que de ahí venimos. ujú. Ahí que te hablan de esa teoría también, de la evolución, del simio y todo eso, ¿o no? Sí, también. O sea, obviamente, ¿cómo te digo? Pues muchas veces los libros de texto no son no se van tan profundo Okey. o en lo que se ha descubierto, pero sí, obviamente te hablan de todo. Por eso una vez tuve una confrontación con un pariente Ujú. que me decía, oye, dice, estaba discutiendo ahí, no sé, con otros parientes, y le dijo, no, pues que Dios nos creó y que sabe qué, que sabe cuándo, me dijo, ¿verdad tú? Dije, ah, sí, yo no sé, yo no estaba ahí, pero yo queriendo jugar con él. Sí, sí. Y ya me empezó a decir, no, te haces menso, que qué aprendiste ahí, entonces puedes a perder tu tiempo. Ujú. Le dije, pues que a mí me enseñaron muchas cosas. Le dije, entonces quiere que le diga quién nos creó según quién, según lo que dice quién. Exacto. Porque si nos vamos a la filosofía o a la historia o nos vamos a la biología, Ujú. pues cada quien, dije, ahí todo eso lo vi. Sí. No es como que diga, no. Obviamente todo el esquema desde que entraste, pues era el catecismo también que te dan el catecismo y que decía, pues, y aparte por nuestra creencia que Dios me creó y todo. Entonces sí, ciertamente, sí, sí vemos como las teorías de la evolución y todo eso, pero también, pues de alguna manera comparando con lo que dice la Biblia, que, ok, acá dice que 7 días, pero no fueron 7 días, sino que es un número simbólico Mm, que pueden ser miles de años o millones de años entre que pasó una cosa y pasó la otra. Entonces, más o okey. menos era como comparar que la religión o las creencias religiosas y la ciencia, las teorías científicas no tenían por qué estar en contra, Okey. sino que había cierta similitud. Pero sí te mencionan eso, la teoría es la de Charles ¿La de Darwin, Darwin? ¿verdad? Sí, Que sí, venimos del mono. Sí lo mencionan ahí en esa. sí, claro. ¿Y dónde ponen ahí entonces en eso la creación, la teoría de la creación? No, pues es que volvemos a lo mismo, o sea, tienes que saber un poco de todo Okey. también, porque, y de hecho en historia de la filosofía, Ujú. pues lo vimos como un filósofo, a Darwin. Okey. La evolución de las especies, lo Ujú. vimos como una parte de la filosofía Okey. también. Entonces, ves, tienes que ver de alguna manera, en cuanto a la filosofía, ver el sistema filosófico, mental, por el que ha pasado la humanidad. Okey. Entonces se ve la filosofía griega, se estudia otras religiones. Y a mí es algo que siempre me llamó la atención, ¿no? Por ejemplo, hay una clase que se llama Teodicea, o teología filosófica, Okey. que era demostrar la existencia de Dios a puras bases científicas o filosóficas. Entonces, de alguna manera también veíamos de dónde nace la idea de Dios, por qué, si el hombre crea a Dios o Dios crea al hombre, o sea, todas las teorías que ha habido en torno a la filosofía. Ujú. O sea, no te quedas con una sola cosa. Claro. O sea, no es como que diga, ah, Dios te creó y crea esto y nada más. Vemos muchas cosas, se ven muchas cosas ahí. Okey. Se supone que ahí estás tú preparándote para ser el, digámoslo, representante de Ujú, Dios aquí ante nosotros, ante la gente. Ves que hay veces que, por ejemplo, estábamos en el catecismo, éramos unos niños, ujú, tenemos curiosidad. ujú, A veces hacíamos preguntas que las catequistas no podían contestar. Entonces, recuerdo que una vez, no sé, no recuerdo si fue en la iglesia o cómo estuvo que tuvimos la oportunidad de hablar con un padre, el grupo de catecismo, y comenzamos a hacer preguntas ajá, como ok, Dios, ¿quién creó a Dios? O ¿qué había antes de él? Cosas ajá. así. Recuerdo que él solo nos dijo que hay preguntas que no debemos hacer. Ustedes que los están preparando para eso, Ujú. también te preparan para eso, o decir, o a ti también te dicen, no, esas cosas no se preguntan. No, pues es que tú las puedes preguntar. Sí. Ahora, no es que te limiten. Si nadie te las contesta, tú las puedes investigar. Ujú. Al final del día tú puedes creer lo que tú quieras. O sea, no es que te estén obligando. No es como que te estén repitiendo todo el día esto, ya está, como una robot, como robotizarte, Ok. eso no pasa.
O sea, ellos te dan las clases. Hay sacerdotes que dan clases muy preparados, que saben de química, que saben de economía. Ok. Al menos a mí me tocó así, pues. Y también profesores de fuera. Yo tuve la fortuna que, ya lo mencioné en mi podcast, que yo tuve profesores del TEC de Monterrey. Mm, Entonces ya ves que el TEC de Monterrey en México es como de las escuelas más de, privadas más renombradas, de más prestigio, de más pues. prestigio. Entonces, pues dentro de ese mundo, pues tienes profesores de todo. Pero yo sí le agradezco en cuanto a eso, lo que me enseñaron, porque de alguna manera, eso que dices tú, o sea, te encajonarte en el catecismo, decir esto es lo que es, y no hay nada, nada es correcto fuera de aquí, ahí no. Ahí tratan de hacer Sí. que pienses, que reflexiones, que medites, que, que descubras. Entonces esa es la parte que yo le agradezco al seminario, porque si yo creo como creo es gracias a ellos. Y les doy las gracias de que ellos me hicieron pensar como creo ahora. Claro. No es que me lo hayan evitado, ni me hayan dicho tú eres tres al diablo metido, lo que sea, sino que, ok, descúbrete a ti mismo. Claro. De hecho, me acuerdo que en una puerta el Señor decía ah, las tres preguntas básicas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y pues sí, simplemente es esto la reacción filosófica y espiritual de la persona. Digo, eso yo les agradezco que nunca me encajonaron, eso sí, nunca. Sino que tú lees lo que tú quieras leer. Ok. A lo mejor por ahí un padre hubo que no hagas esto, no hagas lo otro, no vean esto, no vean lo otro, pero al final de tú elegías qué leer. Y pienso que es la forma correcta, ¿no? Sí, para que encuentres tú si realmente quieres llegar a ser sacerdote o no. Fíjate que Que no te sí, obliguen. sí, Si yo te pienso que obligan, sí, porque imagínate alguien que tenga dudas o que no cree en eso, pues, no funcionaría ahí. sí. O sea, yo lo que, al final la respuesta que yo tengo es, ¿por qué me salí? Porque yo no creo en eso. Ok. O sea, no creo en muchas cosas que hacen, pero no quiere decir que yo estoy bien o estoy mal. Pero sí me vieron como ese panorama, o sea, descubre tú lo que tú quieres creer. Sí. Y eso es de agradecerse. O sea que tú decidiste dejar eso, decidiste dejar de creer en algunas cosas, pero tú respetas a la gente que cree en eso, Sí, claro. ¿verdad? No Sí, estás en claro. contra, pues. No, no. Y sobre todo el significado que cada quien le da. Sí. Porque a lo que yo entiendo, hay personas expertas en interpretar la Biblia o en interpretar textos Ujú. filosóficos que saben hasta el idioma en que se escriben las cosas Ujú. y que saben el significado correcto de las palabras, Sí. que, que hacen explicaciones o, como te dije, interpretaciones Ujú. de los textos que tú dices, ah, qué fregón esa interpretación. Que al final, pues la Biblia es un libro simbólico. Sí. Como dije el otro día, no sé, en un podcast, no es un libro histórico ni científico. Es un libro simbólico para que tú le des un sentido a tu vida, no para encontrar verdades científicas, ni mucho menos, sino místicas. ¿Y tú no crees, por ejemplo, que este libro se haya modificado a través de la historia a conveniencia de ciertas personas o algo? Tal vez, pero como te digo, al final del día, ¿qué explicación le vas a dar tú? ¿Qué interpretación le vas a dar tú? Sí. El chiste es que tú, si tú lo lees, pues tú le buscas la interpretación que te haga estar tranquilo contigo mismo. Porque al mismo texto le podemos dar miles de explicaciones. Ok. Te voy a poner un ejemplo. Ya ves que dice el Génesis que Dios crea al hombre, bueno, total, Dios crea el universo, al final crea al hombre, lo siente que está solo y de la costilla saca a la mujer. Ujú. Y Dios les dice, pueden comer todos los frutos, menos de uno, del árbol de la vida. Entonces la Biblia dice que la serpiente le dice a Eva, no, pues come del fruto porque Dios no quiere que comas de él, porque si comes de él serás como Dios. Ujú. Entonces dice la Biblia que ella comió y aparte le dio al hombre. Cuando Dios los encuentra, ellos se esconden. Cuando Dios los busca en el jardín, ellos se esconden. Y le dice, ¿dónde están? Estamos escondidos.
¿Por qué estás escondido? Es que estamos desnudos. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Dice, es que la mujer que me diste por compañera me dijo que comía del fruto que tú nos proviste y comí. Y a la vez la mujer le dice, es que la serpiente, pues con sus artimañas me convenció y comí. Entonces dice la Biblia que Dios los expulsa del paraíso y pone un ángel guardián para que ellos no regresen. Ujú. Y ahí les dan la sentencia de que el hombre trabajará la tierra y con el sudor de su frente sacará el pan. Y luego la mujer le dice que sufrirá al dar a luz y que, Ujú. bueno, el otro día leyendo ese libro, me dio una explicación que yo me quedé fascinado en la cuestión mística y dice, ok, la serpiente no es la mala, ni es el demonio. La serpiente es la que le da conciencia al ser humano de quiénes son. Ok. Les da cuenta que ellos existen y que están fuera, o sea, que están fuera de lo demás, que tienen un ser, una entidad. Dice, entonces Dios no los castiga, sino que los manda, los saca del paraíso para que ellos mismos se den cuenta quiénes son. Y les deja a los ángeles a la puerta para que ellos le indiquen el camino de regreso a su casa. Entonces yo me quedé con esa explicación como que dije, oh, otra explicación que fregona, ¿no? Te digo, entonces la interpretación que tú le das a la Biblia, eso sí lo creo. Respondiendo a tu pregunta de que si crees que alguien haya ah, cambiado Modificado. los textos, modificado los textos, yo pienso que más bien modificarlos es haberlos interpretado de otra manera. Ok. Porque pues, el nombre de Dios ha sido muy lastimado porque ha sido interpretado de muchas maneras. ¿Cuántas veces han levantado guerras en nombre de Dios? Se han matado personas inocentes en nombre de Dios. Sí. ¿Cuántas veces se ha robado en nombre de Dios? Sí. Entonces yo pienso que la interpretación es lo que tiene que ver, no tanto el texto que se cambie, pero sí se cambian las interpretaciones que se hacen en el texto. Porque las mismas palabras, pues tú las puedes leer de diferente manera. Y más que nada que son traducciones. Entonces, aunque tú cambies una coma o un punto de una oración, ya es otra cosa. Claro. Un acento en una palabra puede cambiar por completo una oración. Entonces, a eso es lo que yo sí creo que hemos hecho los humanos para poder manipular, para poder que los demás hagan lo que yo digo o para que yo estar conforme con lo que yo hago, le cambio la interpretación. Sí. Una vez también me comentaste de algo que estudiaste biología o algo así, ¿no? Que también te hizo eso cambiar un poquito tu perspectiva, ¿no? Oh, sí, pues ya en la búsqueda de esto, de buscar una respuesta de Dios, pues hice varias cosas. También estudié no sé si es ciencia, pero se llama bioneuroemoción, Ujú. que de alguna manera esto también me llevó a entender muchas cosas. Y yo también en mis preguntas, pues tomé clase en la universidad de antropología, de geología, del origen de la humanidad. Tomé como otras materias que sí me abrieron un poco más la mente, ¿no? Ok. El pensamiento. Sí, hice eso. Bueno, es un poquito de esa materia. Pues fíjate que no la entendí al 100%, Ujú. las dos, porque una de ellas la tomé en línea. O sea, la Ok. clase en la universidad, pero era en línea, la del origen de las especies, Ujú. del origen de la humanidad. Y la otra, la de antropología también. Y pues las fórmulas y todo eso, es como que no había quien me las explicara y pues no lo entendí del todo. La pasé de panzazo esa materia. Ujú. La de geología sí tenía un profe. Sí iba a clases 2 veces por semana. Eran 3 horas los martes y 2 horas los jueves. Y nos daba la materia y luego hacíamos laboratorio. 2 horas. Pero pues, el profesor es científico. Entonces nos hablaba y yo a veces me quedaba con la cara de no sé lo que está diciendo. Y aparte en otro idioma. Ok. Y luego, pero también me di cuenta después que mis compañeros tampoco sabían lo que les decía. Pero sí, sí como que me abrió el panorama en ese sentido de la vida, de la evolución, de cómo
Porque yo me hacía muchas estas preguntas cuando estaba en el seminario. ¿Por qué si Dios es tan bueno, por qué permite los terremotos? O los o por qué permite los huracanes, o por qué permite las guerras, o por qué permite esto, o por qué permite el otro, por qué no hace esto, por qué no Ujú. hace lo otro. Entonces, esas clases como que de una manera me llevaron a entender, porque dice, no es natural que haya un terremoto. Y bajo la creencia dice, no, pues es que Dios lo provocó porque quiere castigar a alguien. Y ya ves que en la primaria se ve de alguna manera que las placas tectónicas y todo Sí, eso. Pero ya al ver la clase ya como un adulto dije, pues es que es lo natural, un temblor es lo más natural. Ya hace falta para que el planeta siga viviendo, por el mismo movimiento de las placas tectónicas y cómo la Tierra se ha separado, ¿no? Entonces sí me hicieron ver como que la vida pues es grandiosa en sí misma. O sea, la vida, sea como sea, pues es una maravilla. El hombre, hasta donde hemos llegado, los genios o los científicos, es una maravilla también. Pero sí, de alguna manera, te digo, vi otras perspectivas, pues, de la vida. ok, tú entraste a buscando estas clases, dices, buscando una respuesta. ¿No sientes que era más bien que querías como que convencerte de que no había un Dios o algo así? Pues, ¿No sientes que eso es lo que buscabas realmente? no, porque no sabía lo que que me iba a encontrar. Ok. O sea, realmente las tomé en parte por mis hijos, porque cuando estaban más chicos me preguntaban muchas cosas que, oye, el sol cómo funciona, y la luna, y las estrellas, y los planetas. Y dice, no, pues no sé, no sé. Entonces como que eso me motivó a tomarlas, como para poder explicarles más lo que ellos Sí. me preguntaban. En un principio fue esa la motivación. Siempre te ha gustado estudiar y leer libros, pues, y todo. Más o menos, no me Sí, considero un intelectual ni mucho menos, pero de alguna manera sí, como que siempre a veces ese gusanito de las preguntas, de que me sí. interesa saber esto, que a lo mejor hay otras cosas más importantes, pero siempre me ha interesado por ese lado, de la historia, de la filosofía. Ok. Entonces todas estas clases ya son después de que ya estabas, ya ahora Sí, ya acá con tu familia y todo. hace Y poco. mientras estabas en el seminario y en estas clases, ahí empezó a haber algo que te empezó a como a decepcionar de eso o fue algo que llegó así de golpe y sabes que ya me voy. No, fue gradual. Gradual. De hecho, había miedo también. Sí. Yo llegué a una depresión estando ahí, Estando dentro. estando dentro. Entonces, pues ya ves lo que dicen a veces las personas. "Ah, es que no le pides a Dios o es que Dios te va a ayudar y todo eso". Yo no le encontraba sentido a eso. Pero sí entré en una depresión como que estando ahí me sentía vacío. Sentía que, pero fue gradual. No fue Ujú. como que, hoy me sentí vacío y me fui. O sea, decía, sí estoy, no me gusta esto, no me gusta esto, no estoy de acuerdo en esto. Pero también me daba miedo salirme, porque dije: "¿Qué voy a hacer ahora?". Entonces, sí era como que, híjole, sí había miedo Sí, también. sí, sí. ¿Qué voy a hacer? La gente me va a ver diferente, se van a burlar de mí, mi papá me va a ver diferente, no, ya no me va a apoyar. Sí había muchos miedos. Voy a tener que trabajar en lo que sea, y cómo voy a trabajar o sea, mi ego también, ¿no? Como que me decía: "No, pues, ¿cómo vas a trabajar en lo que sea?". Pero sí, yo buscaba, pues, una respuesta, yo me ponía a leer, Ujú. y esa duda se hacía más grande. Y a veces preguntaba a alguien, a un sacerdote o alguien que estuviera más que tuviera más años que yo estudiando, pues, me decían algo que no me convencía. Entonces, pero sí fue poco a poco. Pero ¿qué fue eso, pues, que te fue desmotivando? Pues, por ejemplo, yo me preguntaba, como lo que te dije hace rato, ¿por qué Dios sí es bueno? ¿Por qué pasan tantas cosas? Ujú, Yo decía: "Okey, ¿por qué si una persona no se baut hay muchas religiones?". ujú. Entonces decía: "¿Cuál es la buena entonces?".
Yo me hacía esa pregunta, ¿cuál es la buena? ¿La de nosotros o la de ella, la de los otros? Ujú. Y luego decía, okey, pero si, ¿qué tal que nos hubieran conquistado otra cultura, otra religión? Creeremos en otra cosa, ¿y estaremos equivocados o estaremos en la verdad? Entonces, como que eso sí me martirizaba un poco. Incluso, yo compré un libro sobre las religiones porque me llama mucho la atención. Sí encontraba muchas similitudes, Ujú. encontraba similitudes en las religiones, aunque fueran politeístas, pero sí me decía, pero ¿cuál es la buena entonces? Entonces, quiere decir que si nosotros estamos en la buena, los otros están en la mala, los otros se van a ir al infierno y nosotros no, o nosotros sí, ellos no, ¿cómo va a estar eso? Sí. Pues ya ves la creencia del cielo y el infierno. Ujú. Otra de las cosas, el bautismo, también me hacía dudar, dije, ¿cómo que si no bautizan a alguien se va al infierno? O un niño. Dicen que vive en pecado original. Ajá, que nació con pecado original, yo no le encontraba ningún sentido. No sé, te puedo enumerar muchas cosas, ¿no? El cómo que Dios va a estar en la hostia, me lo voy a comer, como que yo no le encontraba sentido. Sí. Varias cosas. Fíjate, ahorita que mencionas eso, yo recuerdo una de las preguntas ahí en el catecismo, y a lo mejor es una pregunta sencilla de responder para alguien que está bien metido en este tema, pero, por ejemplo, un muchacho le preguntó ahí a la catequista, le dice, pero ¿por qué los niños nacen con pecado original por lo de Adán y Eva, si se supone que Jesucristo murió para limpiar todos los pecados de Ujú. todos? Y la muchacha no supo responder eso. Es que, bueno, lo, lo, lo que, lo que leí en ese libro también en estos días apenas, dice que, pues que los fundadores, los iniciadores de cualquier religión como Jesucristo, como Buda, como Mahoma, ellos tienen una idea clara de lo que quieren, ¿no? Ujú. Tal vez como maestros. Pero ya cuando se van haciendo los dogmas, Ujú. o sea, esto es así y no lo puedes poner en entredicho, es cuando ya empiezan los problemas. Entonces, yo también pienso en lo mismo. Y los dogmas no nomás los hacemos en la religión, los hacemos en todos lados. Sí. Simplemente cuando tú le dices a un hijo, haz esto, ¿y por qué? Porque soy tu papá, me vas a obedecer. Ya lo estás haciendo como un dogma, como que Ujú. las cosas son así y no se pueden hacer de otra manera. Ciertamente, esos son, es el punto que yo también no entendía. ¿Cómo puede ser tan rígido una religión? Se Sí. supone que Dios es amor y es todo comprensión y es todo perdón y todo. ¿Por qué unas leyes tan rígidas que tengo que hacer las cosas así? Porque si las hago de otra manera me voy al infierno. O sea, yo no lo puedo entender. Y no lo podía entender. Sí. Pero eso que dices sí, pues sí es muy cierto. O sea, muchas veces yo me he tocado que preguntan cosas y digo, es que no las pregunten porque no te van a responder. Ujú. Y si no te responden, te dicen, es que es un misterio. Y ya, con eso se va a salvar. No es como en México ahorita. Si pasa algo que hace una matanza, ¿qué dice? No es el narco. Ya con eso le la quitamos. Sí. Y ya hasta la policía da el carpetazo. Ok, ¿fueron los narcos? Ajuste de cuentas. Ajuste de cuentas. Se cerró el Se caso. acabó. Cuando a lo mejor, ¿cuántas personas no han usado eso para hacer lo que hacen? Exactamente. Y toda la culpa es de ellos, y es de ellos, y es de ellos. Sí. Y no todo va a ser culpa necesariamente de ellos. Entonces igual se me decía como que, ok, ya no puedo explicarlo, es un misterio. Sí. Y tú, en tu mente tan chiquita, ¿cómo vas a comprender algo tan inmenso y tan grandioso como Dios? Esa es la respuesta. Entonces, dice, sí, yo lo entiendo esa parte, porque pues es más lo que desconocemos que lo que conocemos. Sí. Pero ya como se me decía como quitártela fácil, ¿no? Como que es un misterio. Pues ya. Sí. Fíjate, una vez tú también me mencionaste en una plática de este Quetzalcóatl, el No, dios azteca. ajá, Tú mencionaste algo que yo nunca lo había mirado de esa manera. ajá. ¿Eso es algo que te hablan también ahí en el seminario o fue algo que tú ya me miraste Yo lo por estudié acá, pero también teníamos una clase de filosofía prehispánica. eso iba más o Sí, menos? entonces a la filosofía prehispánica ah, pues hablaban mucho de cómo pensaban ellos. Los dioses del sol, de la Sí, cómo tenían tierra. sus dioses, cuál era su manera de ver el universo. O sea, todo eso lo vimos también. Entonces sí viene ahí. Sí, o sea, ah,
No me lo dijeron ahí, eso que te dije el otro día de Quetzalcóatl, de que lo que significa, eso que va saliendo como de una mazorca, La serpiente emplumada. que le decíamos la serpiente emplumada, pero que realmente es una mazorca donde está Ujú, parecen plumas, pero son las hojas del maíz. ujú. Eso Sí, ya yo lo vi en otro lado, pero sí todo eso lo ves, o sea, sin ningún problema. Hay es como todo, hay sacerdotes que son más dogmáticos o más a lo que dice la iglesia que otros, como en todo, ¿no? ujú, Pero sí, me acuerdo que había unos, aunque fueran sacerdotes, nos daban unas clases que yo decía, que nunca lo había pensado así, sí. muy interesantes. Como el que nos daba filosofía prehispánica, un sacerdote. Entonces, perdón, se me hacía mucho más interesante que él lo dijera. Sí. ¿Y te hablan de las otras religiones también o no? También, Sí. sí, también, porque ah, no tan, bueno, a mí no me tocó así que fuera tan profundo, pero sí, obviamente, sí lo tocas, en filosofía lo llegas a tocar, porque de alguna manera, al tomar los filósofos o la historia de la filosofía, pues tocas lo que piensan otras religiones. Por ejemplo, tuvimos una clase, ahorita no me acuerdo cómo se llama la clase, pero nos hablaron mucho de Buda Ujú, y lo que creía Buda y cómo se imaginaba Buda que debían ser las cosas. De hecho, hasta decían que, en esa clase nos decían que Buda pues era ateo, porque en ningún lado se habla de un Dios. Se habla de llegar al nirvana, a ser el gran iluminado, pero no habla de un Dios, como si. Habla de la nada absoluta, al llegar a... El nirvana es esa desintegración en el todo, en el absoluto, ok. pero no menciona la palabra Dios por ningún lado. Y a mí eso me gustaba, eh, el no poder ponerle una etiqueta a un ser así extraordinario. Pero no te hablaban de las religiones de forma de que tratar de que perdieras tu fe en esas o hacerte perder el interés. No, no, para Ah, nada, o sea, como que, te digo, había de todos, ¿no? ujú, Había de todos, ah, pero no era por ahí. okey. No, yo no lo veo así. Pero como te digo, cada quien pues ya buscaba lo que le llenara. Eso de que se fue gradual, pues, ahí. Sí, ¿Qué fue qué gradual. más qué más fue al otro granito de arena que contribuyó a que te fueras retirando ahí un poco? Pues, ¿qué podemos decir? Pues todo, ¿no? Todo fue influyendo, desde, tristemente, pues, a los otros, fíjate que ahorita que preguntas eso, Ajá, un compañero que tuve me sabe llamar por ahí de vez en cuando, por ahí cada 2 meses, cada 3 meses, y él sigue teniendo relación de amistad con los compañeros que tuvimos ujú, allá en el seminario. Y una vez me dice, oye, es que fulano, que lo sacaron del seminario porque es gay, o porque le quitaron el ministerio porque es gay, o porque esto, porque el otro. Yo le digo, ¿y qué? O sea, yo hasta eso, entendiendo que el ser humano es dual, que tiene la parte oscura y la parte de la luz, es normal, ¿no? Que un sacerdote, aunque muy consagrado a Dios, esté, pues eso que es como tú y como yo. Sí, a lo mejor tiene, por ser figura pública o ser como un claro, modelo a seguir, es una responsabilidad, más allá que a lo mejor cualquiera de nosotros. ujú. Pero también, pues, las inclinaciones que tenemos los seres humanos, somos corruptos por naturaleza. Decir que el diablo me tentó y que hice eso porque el diablo me tentó, a mí se me hace también una forma muy simple de explicar las cosas. Yo pienso te digo, en ese libro, retomando ese libro, dice que, pues, que el diablo es Luzbel, es la luz bella, y que al final del tiempo, termina el libro diciendo que al final de los días el diablo llora porque dice, ¿qué pasó con la humanidad? Si yo quería lo mejor para ellos, yo quería que retornaran
con el Creador. Entonces también pienso que echarle la culpa al demonio de lo que hacemos o dejamos de hacer es una forma muy simplista de explicar la realidad. Entonces el ser humano, por naturaleza, desde que se siente separado de los demás, de los animales, que nos sentimos superiores a cualquier otro animal o planta o ser que exista sobre la faz de la tierra, pues ya queremos Sí. dominar al otro, queremos controlar al otro. Y el ser un animal que siente placer al tener sexo, pues vas a buscar la manera de sentir placer. Sea con otra persona, sea con de tu mismo sexo, de otro sexo, o hasta con un animal. Entonces sí se ha como hecho como demoníaco todo eso, Sí. pero también es porque a veces creamos esa barrera de tabú, de que es malo, pero al final del día, si no fuera por eso, no estuviéramos tú y yo aquí platicando. Sí. Porque dos seres sintieron una atracción física y sexual y tuvieron un coito y por eso estamos aquí. Pero fíjate, eso es algo que un poco hubo esta película muy controversial hace años que salió, la de la última tentación de Cristo, Ujú, con María Magdalena y todo lo que ujú, pasó, que es completamente entendible que tuviera esa. Ok, los animales, tú dices, un animal salvaje no lo puedes domesticar porque su instinto va, aunque tú lo críes desde cachorrito a un tigre o algo, su instinto animal te va a atacar tarde o temprano. Los hombres tienen deseos, tienen ujú. necesidades, o sea, y eso es lo mismo que estás diciendo. Por ejemplo, eso, ¿te preparan de alguna manera en eso o no? No, una vez una tía me preguntaba eso, Ok. fíjate. Me dijo, oye, ¿ustedes toman alguna pastilla, algo para no sentir deseos? Dije, no. Aparte que yo era muy inocente. Ujú. Pero sí, el estarte diciendo es también de alguna manera así mentalizarte, como estarte robotizando, decir, Ok. oh, es pecado, no lo hagas, no tienes que tener novia, no tienes que sentir, si lo sientes piensa en otra cosa, báñate con agua fría, no sé, Ujú. haz ejercicio, échate unas maromas, hechas de tierra, ¿no? Échate agua caliente, no Sí, sé, sí, 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 agua fría. lo que sea para que te quite ese deseo que es impuro, Ajá, sí, sí. que así lo vean como impuro. Pero te digo, yo no sé, o sea, no sé cómo sentían mis compañeros, porque nunca lo mencionábamos. O sea, no era como, sí platicábamos, ¿viste a fulana? Ujú, Está bien guapa, ujú. o cuando ibas a Semana Santa o así, ¿a dónde fuiste a tal lado? Oh, conociste a fulana, ¿verdad que está bien guapa? Pero hasta ahí nada más, era So, toda la conversación. obviamente que si mirabas a una mujer guapa o algo, tiene que haber, me imagino que tiene que haber Sí, deseos. pues el corazón te late, ¿no? Y te Claro, tienes que sentir algo, una atracción. un poquito también a lo que iba. La Biblia, cuando te dice que Dios creó al hombre, Él dijo, vayan y multiplíquense. Ujú. ¿Por qué un sacerdote no puede hacerlo? ¿Por qué es algo malo para un sacerdote? Si tú supieras que los primeros sacerdotes se casaban y los apóstoles de Jesús estaban hombres casados, en su mayoría. Cuando a mí me dijeron la razón por la cual yo dije, caray, esa es la razón de verdad. Yo escuché que había habido un concilio, hay concilios ecuménicos en la iglesia, hay concilios pues, extraordinarios, Ujú. podría decirlo. Dicen que en el concilio de Elvira decidieron que los sacerdotes no se casaran. Y que la razón fue, dije, ¿cuál fue la razón? Pregunté. No, pues la razón fue de que no querían que los fondos económicos se desviaran, Ujú. porque si un sacerdote tenía bienes, pues tenía que dárselos a sus hijos, y la iglesia ya no iba a tener nada que ver con esos bienes. Entonces, si no se casaba, pues sus bienes pertenecen a la iglesia. Entonces dije, caray, por eso fue, básicamente. Dije, caray, ese sacerdote que te digo que nos daba Ujú. varias clases, una vez nos dijo que él estaba en contra de que los padres no se casaran, porque era contra natura. Sí. Entonces,
te digo, estás joven, eres idealista, tú sabes, quieres cambiar el mundo, pero el mundo no se puede cambiar. Entonces, cuando eres joven, dices: "Oh, sí, el celibato, le voy a dar mi cuerpo a Dios y mi santidad y todo", pero ya cuando estás grande, es que eso es imposible. Lo que lo hagan, pues yo quisiera saber cómo lo hacen, ¿no? Pero también considero que es normal, pues, tener deseos o canalizarlos por otro lado. Sí. Como te digo, con otro hombre, con otra mujer es lo de menos, pero tienes que canalizarlo por algún lado. Digo, lo o sea, la naturaleza es, pues, que un hombre y una mujer para poder procrear, pues, son los que tienen sexo para procrear. Pero como te digo, desde el momento que el ser humano, no sé qué otros animales, yo sé que los bonobos sienten placer, y creo que los delfines sienten placer al tener el coito, y luego obviamente los humanos. Entonces, al sentir placer, pues, obviamente, ¿quién no lo quiere tener? Y sobre todo, pues, en otras como en los griegos, ¿no? Ujú. Los cultos al dios Baco, que eran con vino y con sexo, ¿no? Que hacían las orgías. O sea, realmente esa chispa de la atracción y, y el ser que una mujer te vea con una mirada, que haga ciertos gestos, son muy atractivos. Y por eso yo no, pues, no sé cómo lo hacen. O sea, eso sí, Ujú. esa parte yo sí la ignoro, si es que lo logran, cómo lo hacen. Porque el ser humano, pues, tiene que ser atraído sexualmente a otro ser. Y pues sí, ahí sí no sé qué decirte en ese sentido, cómo lo hagan o cómo lo dejen de Ujú. hacer. No sé si alguien lo logra hacer, no lo sé. Y si no lo hacen tampoco, pues no es como algo que yo tenga que juzgarlo. Claro. Ahora esto que mencionabas del libro de Luzbel, El fíjate, evangelio, el ajá, evangelio de Luzbel. Luzbel, dices que es como si fuera el diablo, Luzbel, ¿verdad? Ujú, Y eso, cuando me mencionabas eso, me recuerda mucho, hay demasiadas películas que ya hablan exactamente de eso. Igual, hay una persona que es un hijo de Dios y de una humana, un semidios. La humanidad está perdiendo su fe en Dios, que se supone que Dios se alimenta de la fe, de eso. Entonces, él habla con su hermano, que es Hades, o el dios del inframundo, quien ujú, sea, que viene siendo Luzbel, y le pide que venga y haga destrozos, que convenza a la gente de hacer cosas malas, para que la gente a fin de cuentas termine recordando a Dios, adorando a Dios otra vez para recuperar su fuerza. ujú. Y ahí el hijo de este semidios, el hijo de ellos, también tiene que hacer parte ahí en salvar a la humanidad, en convencer a la humanidad de que existe el Dios y todo. Y es prácticamente lo mismo que mencionas con ese libro, siento yo. Sí, pues es que a lo que explica, te digo, para mí fue algo novedoso y me gustó la reflexión que hace, que dice que, pues hay las religiones politeístas. Pero habla prácticamente que el bien y el mal van de la mano, o sea, no van de la mano, pero se necesita uno y el otro para coexistir. Sí, ¿no te acuerdas de la fábula de Platón, que el hombre va tirado por dos caballos, uno blanco y uno negro? Ujú, Que el negro te impulsa a los vicios y el blanco a lo supremo. ujú, Pero decían, digo, retomando el tema, la reflexión que yo vi que hace, es que dice que las religiones politeístas, como la griega, como la romana, como el hinduismo, pues no tienen ningún problema en crear dioses buenos y malos dentro de su mitología. O sea, está el dios Zeus, que es el dios supremo, y el dios Hades, que es el del inframundo. Hay dioses buenos y hay dioses malos. Hay el dios de la guerra y hay el dios de esto y hay dioses para todo. ujú. Pero ¿qué hacer con una religión que es monoteísta? Que tiene un solo dios y que el dios es bondad y es amor. Entonces dice, ¿y dónde está el mal? ¿Cómo explicamos al mal?
Entonces ya cuando es necesario crear un demonio o un ser que nos incite al mal. Entonces, dentro de esa reacción dije, ok, sí, tiene razón. O sea, digo, para mí, tiene razón de que lo que dice. Entonces, dice, si Dios sabe lo que va a pasar porque crea a los ángeles, y sobre todo los ángeles caídos, que sabe que lo van a traicionar, si Él sabe, lo sabe todo. Ujú. Entonces decía, bueno, pues entonces el demonio trabaja para Dios. Y desde el punto de vista de un arquetipo, lo que es un arquetipo, de lo que es la palabra demonio, o Luzbel, o Satanás, y la palabra Dios, pues sí tiene sentido. Decía, porque si el Dios te incita a hacer el mal y tú lo haces, ¿por qué te va a castigar si le hiciste caso? Entonces te manda al infierno porque no le obedeciste a Dios, no porque le hiciste caso a Él. Por eso te castiga. Ujú. Digo, ok, me está gustando. Entonces me fue como atrayendo el temita, ¿no? Por eso también compré el libro, porque lo estaba viendo en un video que lo estaba Ujú. explicando. Ujú. Entonces, dice, pues como Luzbel, que significa luz bella, va a ser algo malo. Por eso dice que al final del tiempo, cuando la humanidad se destruye a sí misma, Luzbel llora y les explica a los últimos dos seres sobrevivientes, un hombre y una mujer, pues, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Ustedes toda la vida se dedicaron echándome la culpa a mí, que yo era el rey del mal y que yo los incitaba a hacer el mal, pero pues yo no estaba haciendo nada. Ujú. Todo lo hicieron ustedes solos. Ustedes se autodestruyeron. Y viéndolo, creo que desde ese punto tiene razón, ¿no? Porque yo no estoy de acuerdo con ninguna guerra, ninguna revolución de las que han pasado. Porque si se nada más cambia de manos el poder y el pobre sigue siendo pobre y no tiene ningún beneficio. Es aquel que es bueno el que es buen orador, pues convence a la persona de que haga ciertas cosas y las hace. Sí, Entonces yo me quedé como que, caray, otra forma de ver las cosas. Por eso me llama la sí, atención. sí, sí, sí. No es como que yo diga, esto es la verdad absoluta. A veces yo cuando alguien platicamos de esos temas le digo, pues es que mira, yo te puedo platicar de mi experiencia, de lo que a mí me convence, pero eso no quiere decir que te convenza a ti, ni te tiene que convencer a ti. Tú busca tus propias convicciones, tus propias Ujú. creencias. Y si tú crees en X religión, tú sigue creyendo y respeta a los que creen diferente a ti. Eso sí, nada más digo, respeta a los que creen diferente a ti, a los que piensan diferente a ti, Exactamente. a los que hacen las cosas diferente a ti. Pienso que eso es la clave para ser feliz y Sí, respetar. pero nunca lo hacemos. No. Nunca, y no digamos de personas que están allá afuera de, no, sé, de tú y yo, Ujú. Exactamente. no lo hacemos. No. Porque inmediatamente vemos una persona que consideramos inferior a nosotros y ya la estamos juzgando, la estamos criticando. Por la estatura, por el color, por lo que sabe o no sabe, por el país del que viene, hasta por el estado donde viene. Entonces, decir que un ser externo a mí me hace pensar así, que ve las cosas así, se me hace muy simple. Una vez escuché una persona que decía que Dios no era un ser como de amor ni nada, sino que era un ser castigador por los actos que hacía. Yo nunca lo entendí en ese momento. Bueno, entonces otra persona le contesta es que él no castiga, él corrige. Ujú, Él es justo, él corrige solamente. Y entra donde decías todo eso que no entendías por qué, si era bueno, por qué los terremotos, todo eso. ujú. Va con eso mismo. Y, o sea, es lo mismo que dices. Cada quien tiene su forma de pensar y claro, por donde le busques vas a encontrar respuestas. Yo por eso, yo sí creo, o sea, sí creo en una inteligencia universal o una conciencia universal que lo crea todo, pero esa conciencia es la misma vida, Ujú. no es, hasta el mismo catecismo nos decía, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Y dónde está Dios? Sí. La primera pregunta decía, ¿quién te creó? Ujú. O sea, yo pienso que esa es la base. Decías, me crió Dios. ¿Quién es Dios?
Dios es mi Padre que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Ujú. Entonces, también te decían, cuando ves a Jesús en el otro, entonces yo digo, Dios no es un ser que está en un trono. Dios está, o sea, por eso no me gusta poner la palabra Dios porque la hemos usado para muchas otras cosas. Claro. Pero sí, ese ser, esa entidad, ese ser que lo abarca todo, pues es la vida. Está en todos lados. Mueve todos los planetas, mueve todas las galaxias, crea la vida, hace que se desarrolle, que evolucione, que subsista o que se acabe también, porque se tiene que acabar. Así como nacen estrellas, mueren estrellas. Así como nacen planetas, mueren planetas. Entonces, en eso que todo lo tiene, que esta conciencia universal que todo lo hace que se mueva de manera perfecta, Ujú. ahí es donde está ese ser superior, ahí es donde está Dios, en mi forma de ver, ¿no? Yo no le pongo la palabra a Dios, pero ahí está, así lo Sí. veo yo. Entonces, como que poner a Dios en un trono, en un lugar, pues se me hace muy sencillo. Fíjate, ahí eso a la pregunta que te hice hace rato, ¿verdad? De que si no creías que la historia ha ido modificando este libro sagrado. Por ejemplo, ahorita ya está hablándose como que es un hecho que se va a colonizar Marte. Ya. Ujú. Que ya se va a colonizar, que ya va a haber. ¿No sientes tú que al rato este libro se puede modificar y le cambia la palabra simplemente cielo por espacio? Cambia todo. No hace falta, porque mira, yo una vez, a veces con las personas que me llevo, me gusta hacerlos Ujú, renegar. Entonces, sí lo he comentado en otra ocasión de que en el trabajo un americano con el que me ponía yo a jugar, ujú. porque nos llevamos así. Sí, sí, sí. Yo sentí admiración por él y pienso que él sentía admiración por mí. Ujú. Y me gusta que a veces cuando pasa ahí por mi agencia llega y me visita y platicamos un rato. Entonces le decía, es que el Dios que tú crees ya se murió. Dice, ah, what, ¿qué sabe qué? Le dijo, sí, cuando en el Renacimiento se muere Dios porque descubren que la tierra es redonda y gira alrededor del sol, no al contrario. Porque Dios estaba arriba, el infierno está abajo, pero ¿a dónde está? Yo pienso que no es necesario cambiarle nada. Ok. Yo creo, ¿verdad? Simplemente es la interpretación que le vas a dar después. Ujú, Porque imagínate, ese libro fue escrito cuando la humanidad creía que la Tierra era plana y que el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿no? sí. Entonces, nada más le cambia la interpretación. Porque ese libro, bien o mal, siempre ha estado presente porque se puede actualizar la interpretación del libro. Ok. No porque tengas que cambiar el texto en sí mismo. Sí, sí, sí. O sea, si antes decías el cielo, porque era lo que veías como que era el tope, las estrellas las veías como cuerpos, no como soles, como Ujú. simplemente otros cuerpos que andaban allá flotando. Sí, sí, sí. Pero nada más es cambiar la interpretación. ¿Quién era el que decía que la Tierra era solo como un, digamos, como un disco, como un plato, y afuera de esto, en los mares, estaba lleno de monstruos? Pues ya ves que había muchas teorías, ¿no? Yo me acuerdo que en los libros la primera que salía una tortuga cargando tres elefantes, ¿no? Y luego unos elefantes cargando la tierra, que era como un globo, ¿no? O sea, como plano y luego Ajá, como un globo así, como que era la atmósfera, ajá. como que esto era el cielo y ya era todo lo que había. No ¿No recuerdo te esa. acuerdas de Yo eso? solo recuerdo esa que te digo que era, bueno, lo que era el país, lo que fuera. Ujú. Después de en los mares, no se podía ir a los mares porque había Había monstruos mares. monstruos, sí, Y eso se creó pues, la gente lo creyó pues, perdón, por mucho tiempo, por sí. muchos años. Tenían miedo a salir al mar. Ujú, Pues sí, también. Por eso nada más en allá en Eurasia, nada ujú, más traficaban por el Mediterráneo. sí. Imagínate si no había barcos ni nada, para la gente era imposible navegar. Ujú. Era algo que era imposible simplemente de pensarlo. Para haber creído eso, Sí. O pensar que ibas a navegar y te ibas a caer, ujú, porque ya no iba a haber más allá. sí. Se iba a acabar la tierra, o sea. Es como ahora el espacio se nos hacía algo imposible.
Sí, Bueno, o sea, sí, o sea, hay muchas teorías ya de que todo es mentira, de ya ir al espacio y eso. Pero es lo mismo, o sea, era algo, un sueño, como decimos, un sueño guajiro, ir al espacio. Se supone que se está haciendo cada vez más, un poco más real. más real. Sí, y luego los avances tecnológicos que son exponenciales. Sí, O sea, esto va avanzando mucho más rápido. Y cada vez la tecnología es más rápida. sí. Sí, seguramente habrá algo así, a lo mejor dentro de 1000 años o a lo mejor menos. Si el planeta sigue siendo dentro de 5000 años, ¿qué va a pasar en 5000 Sí, años? sí, sí. ¿Hasta dónde será capaz de llegar el ser humano? A lo mejor si conquistar otros planetas o vivir en otros planetas o... No lo sabemos. Sí. No sabemos qué vaya a pasar. Y volviendo un poquito a eso que mencionabas de las guerras y todo eso hace rato, fíjate que hay unos temas que a mí me intrigaron mucho en la religión católica. ¿Te hablan ahí algo de las indulgencias o de la Santa Inquisición? ¿Sí te hablan de eso o Sí, prefieren ya claro. dejarlo en el olvido? No, no, claro que sí. Sobre todo, yo estuve en el seminario en el año 2000 Ajá. y me acuerdo que, pues, por los 2000 años del nacimiento de Jesús, el jubileo le llamaban, el jubileo Ok. del año 2000. Fíjate que sí recuerdo algo así, que había en la iglesia una rueda Ajá. con color azul, rojo, no algo así, pero sí, sí recuerdo Sí, esa era idea. el jubileo del año 2000. Ujú, Entonces hizo eso como el triduo de 3 años ujú, dedicados a cada persona de la Trinidad, la ok, Santísima Trinidad. Y ya en el año 2000 pues iba a ser dedicado a Dios, ¿no? A la Trinidad. ujú, Y en ese año pues salieron las indulgencias otra vez, o sea, como que, que las indulgencias plenarias. De hecho, yo estuve en un colegio, pero en este año, en el 2000, sí. pero podías ir y comprarlas también. No, no comprarlas. Ok. No era comprarlas como cuando se inventaron, pero sí que iba a haber indulgencias el año 2000, que era un año. Porque cada año, cuando era el año del Hijo, había también una cualidad o Ujú, algo, ¿no? Que el año del perdón y que el año de la esperanza y que el año de la fe, no me acuerdo. ujú, Entonces, pero sí había indulgencias, o sea, ya modernizadas, ¿no? No creídas como en aquel tiempo. Y yo me acuerdo que yo estuve en un colegio, en la secundaria, y también nos llevaban a misa todos los viernes primeros, ujú. que era cuando se ganaba la indulgencia plenaria. Que ya si te morías en ese rato, pues te ibas derecho al cielo, que te confesaras, fueras a misa el viernes primero y comulgaras. Pero esa, ¿cómo la obtenías? ¿Nomás yendo a misa? Nomás yendo a misa. Ok, O sea, te confesabas, comulgabas, ibas a misa el viernes primero y ya tenías indulgencia plenaria. Hasta que sí te cargaba el payaso, para arriba. te ibas en aeronave hasta el cielo, sin escala. Ok. Y había las indulgencias, no me acuerdo cómo les dicen las otras, que no son plenarias. Pero sí, en el año 2000 sacaron eso y pues, obviamente se habló de las indulgencias. Pero cuando las inventaron, de hecho me acuerdo que hasta las vimos en una clase, Ujú, de cuándo fueron creadas, por qué papa, por qué razón y todo eso. Y fueron creadas, si no mal recuerdo, en el año 1300, más o menos, por ujú, Clemente VI. Entonces, la iglesia, pensando en crear la Basílica de San Pedro, pues crearon las ujú, indulgencias. Y pedían 5 cosas para ganar la indulgencia. Pues también era lo mismo, confesarte, comulgar, visitar a un pobre o a un enfermo y hacer la ruta de peregrinación a Roma. Y obviamente pues dejar tu pilluyo ujú. para hacer la basílica. Fíjate que ahí entra un poquito la desinformación. Yo todo Ujú, el tiempo, es que a veces, pues es lo que te digo, lo que ves, a veces no sabes lo que es, si es real o no, pero yo miré esto, pues, estoy hablando hace muchos años, no había tanto de cualquier post, ni siquiera el Facebook existía cuando yo ujú. miré esto, pero decían que solamente iban y la pagaban, No, no, no. no tenían que hacer todo eso. No, pues supuestamente tenías que hacer todo eso. Ok, Sí, tenías que... Ya ves que también hasta los musulmanes, que es la Meca o Medina, la Meca, ¿no? Que tienen que ir al menos una vez al año.
Ok, la Meca, algo así he a la escuchado. Meca, ¿no? Ajá, O sea, como que estás obligado como musulmán. sí, Entonces, obviamente en Europa están obligados a ir Vaticano. a Roma, al Vaticano. Pero ya te acuerdas que hay basílicas por todos lados. Sí, Entonces, por ejemplo, nosotros que somos allá de Tlaltenango y Corotlán, ¿a dónde va la gente a hacer sus mandas? a la villita. Y Bueno, cuando y no pueden ir hasta la cuando no podía villita, hasta iban allá a a Temastián. Temastián. Ujú, Ahí es una basílica. ujú, Entonces la gente muchas veces, ¿te acuerdas que en diciembre mucha gente va y agradece el año nuevo? Ahí, porque alguno tiene ni siquiera el dinero para ir hasta la México, a la villita, ajá. Basílica de Guadalupe. Ujú. Entonces ya se fueron creando como basílicas así para hacer esa visita a un lugar sagrado. Pero sí, tenías que ser, no nomás era comprarlas, sino era como hacer todas las cosas. Ok, Pero ok. obviamente, pues, como todo se va desvirtuando, pues ya decía, no, pues, no faltó quien se le ocurrió vender certificados con la indulgencia o cosas Eso así. fue lo que yo miré, los certificados Sí, que supuestamente, pero es lo que te digo, la desinformación, que supuestamente nomás pagaban ujú. dinero y les daban su certificado. Y que había unas personas ricas que tenían hasta 4 o 5 indulgencias ahí ya listas para el perdón, Sí, pues. pues es que juegan, o sea, pues, como digo hace rato, siempre tiene que haber de todo. Sí, También las ganas de poder y de dinero. Pero no dudo que no haya habido quien haya querido venderlas sí. pues, para sacar dinero. ¿Y de la Santa Inquisición te hablaban algo en esas clases o no? Fíjate que yo leí un libro, Ujú. Pero sí, ahí nada. sí, también te Ok. hablaban. Obviamente también, te digo, no que es que los quisieran tapar nada. Ok, pero no lo tapaban, pero te hablaban como si fuera algo, como que fue algo malo, alguna mala decisión o algo normal, nada más Algo normal, o sea, como, como parte de la de la historia. historia. Sí, porque yo me acuerdo, yo no estudié teología, y ellos ahí en teología se llevaban una clase que se llamaba Ujú, Historia de la Iglesia. Te digo, yo no tomé esa clase, no llegué hasta ahí. Pero, pues, como me gustaba leer, yo leí un libro que no me acuerdo, Fe y Sociedad se llamaba, y hablaba explícitamente de la Inquisición. ok. Entonces, yo lo acababa de leer y teníamos una clase con un profesor de fuera. Y yo me acuerdo que no me gustan cosas de la iglesia, pero tampoco me gusta que la ataquen nomás sin razón. O Sí, sea, si vas a hablar mal de algo, ten los fundamentos para hablar. exactamente. No nomás, hasta hay gente que me cae mal y si escucho a alguien que le está hablando mal de esa persona y que no es cierto lo que está diciendo, hasta ahí los enfrento. Le digo, oye, lo que está diciendo no es cierto, Claro. en su punto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, a veces se me gusta que hablen mal de alguien que no me cae bien. Es normal, ¿no? Ujú, Pero ya cuando viendo que es una injusticia lo que están diciendo, ujú, pues a veces hasta yo brinco. claro. Digo, si no me cae bien esa persona, pero no es justo lo que estás diciendo de esa persona. Y esa vez estaba un profe hablando que el mal de la iglesia, que por la Inquisición y que no sé qué. Le dije, mire señor, yo me paré del salón, así me paré de la silla y le dije, mire, para poder hablar bien o mal de algo, hay que estar en los zapatos de la persona. Ujú, Entonces, si usted quiere hablar de la Santa Inquisición, póngase los zapatos y piense como pensaban las personas de ese tiempo. ujú, Lo que vivían, lo que hacían, lo que no hacían, cómo veían el mundo. Cuando nos vayamos a ese momento de la historia y veamos qué estaba pasando específicamente en ese momento en la historia, qué los estaba acosando, si la religión y el Estado eran como uno solo o eran laicos, ujú, hay que entender todo eso, sí. porque es muy fácil juzgarlo desde el presente. Entonces, hasta me acuerdo que vi en un podcast de Roberto Martínez que decía, no podemos juzgar el pasado, no podemos juzgar los errores del pasado con nuestra forma de ver el mundo en el presente. Ujú, Entonces, le digo, si usted quiere hablar mal de la iglesia por la Inquisición, hay que situarnos en aquel momento histórico. Le dije, entonces no podemos juzgar desde nuestro presente. Imagínese un país o una zona que es cristiana
porque el Imperio Romano fue el que extendió el cristianismo a Europa, y que después cuando nace el Islam en el 622, y que el Islam hunde sus raíces también en el cristianismo y en el judaísmo, y que conquistan esa parte de Europa, y que tenían que sacarlos porque los tenían controlados. Solamente la religión tiene que jugar un papel también. Sí. En la sociedad, en la política. Entonces, dije, yo nunca he ido a España, quisiera ir, no, ni a Europa, ni he salido de México a Estados Unidos, pero a veces que veo fotos o videos de esa parte sur de España, como Sevilla, Ujú. que nos gusta el fútbol y vemos a Sí, sí. veces de las ciudades, las construcciones de Sevilla son árabes. Muchas de las palabras que usamos del español son árabes. Y así, entonces, ¿cómo le hacemos? Los árabes son conocidos por tener dinero y por ser eficientes en el dinero. Sí. Los mismos los judíos. Entonces, imagínate que un día, igual aquí en Estados Unidos, de tanta gente que llega de fuera, empiece a controlar el país quien tú quieras, los mexicanos o los chinos y los que son los dueños del país, digamos, pues ¿y qué onda? Nos están comiendo el mandado, hay que hacer algo. Entonces, básicamente fue eso. Ahora, tú eres árabe, tú eres judío, tú sabes lo que te conviene. O te conviertes al catolicismo, o te vas, o Ujú. te vamos. Elige. Pues como en todas las religiones hay gente muy ferviente y a veces hasta fanáticos, Sí. pues dicen mejor más. Sí. Y hay gente que dice, no, pues me vale, bautíceme. Yo aquí me quedo haciendo mis negocios. O hay gente que se iba, ¿no? Ujú. Pero también hay que entenderlo, o sea, no digo que estuvo bien o estuvo mal, pero hay que entender desde qué pasó en ese momento, qué vivieron en ese momento, Sí. para poder entender realmente por qué lo hicieron. Ok, ese es tu punto de vista Ese es mi ahorita. punto de vista. Pero en el seminario en sí, ¿qué te decían que fue la Santa Inquisición? No, te digo, a mí no me tocó ver la materia en sí, Ok. así como tal, porque no, yo no estudié teología, Ok. no sé qué les decían a ellos, pero pues lo veías como un evento histórico, algo que Solamente. pasó. Sí, entonces algunos lo ven como un error de la iglesia, pero te digo, hay que entender, si tú ves películas o series de la Edad Media, Ujú. cómo los obispos o el Papa coronan a los reyes, Oh, sí. cómo los reyes eligen a los obispos o al Papa, pues hay que entender qué estaba pasando. Hasta la fecha, todo el tiempo. Van de la mano. La Sí, religión y el poder. a lo mejor ya no igual como en aquel entonces, pero, pero es parte de nosotros, es Sí. parte pues, de la humanidad y no podemos decir como que está bien o está mal, pues así está. Sí. Pero sí, yo no recuerdo, pues, que nos hayan Ajá. dicho algo concreto, como tu pregunta que es concreta, no me acuerdo que me han dicho esto, la Inquisición es esto. Porque sería que estuvieran reconociendo que hay mucho bruja, mucho hereje, como les llamaban en ese Ujú. tiempo. Demasiado. Sí, pues incluso como la misma iglesia castiga a los herejes, a, ¿cómo les llaman también? Simplemente a los gentiles, a los que creen diferente a ti. Ujú. Sí, obviamente eso hay, pero que te digo, en ese momento no podía separar iglesia y Estado. Pero otra de las cosas que es muy marcado ahí es la forma en que los despedían, pues. Fue algo muy brutal. Sí, ciertamente te digo, fue brutal, pero también te digo, hay que entender quién lo hacía, por qué lo hacía y cuál era la finalidad. Sí. Entonces, sí, hasta ahí en Chicago, ¿no? En el museo, el castillo, ¿cómo se llama? Medieval Times. No sé si ha sido ahí una parte, un museo de cómo martirizaban a la gente en ese tiempo, Sí, sí, lo miraba. los potros y todo eso. Ujú. Sí, hasta la época del terror en Francia, ¿no? De la guillotina y todo Sí. eso.
ha sido terrorífico. Sí, Cómo el hombre en toda la historia ha sido sanguinario con otro ser humano. sí, Pero yo no digo la iglesia fue sanguinaria, sino el hombre contra el mismo hombre. exactamente. O sea, yo no puedo señalar a tal país o tal cultura, sino el hombre que sea un lobo para el hombre, como dice Thomas Hobbes. Sí. Porque matamos nada más por matarnos, por odio, por poder. Y eso va justamente a lo que yo te mencionaba. O sea, mi fe en mi religión está ahí bien firme, Ujú, pero como tú lo mencionas, el hombre, las personas que ujú, están ahí es los que a lo mejor toman malas decisiones, tantas cosas que se han visto, que ha pasado dentro de la iglesia, ujú. pero no por eso voy a dejar de creer en mi religión o culpar a mi religión, ¿no? Sí, y eso es bueno, ¿no? O sea, no medir porque un sacerdote o X personaje histórico haya cometido ciertos errores para cortarlos todos igual. Sí, O sea, te digo, hay cosas por las cuales yo no confío en muchos de ellos, pero como personas. ujú, Y, pero sí, o sea, es una cosa del ser humano, sí. el aprovecharte de otro ser humano inferior a ti. Cuando estabas ahí en el seminario, ¿no fue cuando estaba la película esta del crimen del padre Amaro? Sí, ahí salió cuando yo había entrado a primero de teología y yo Ujú, ya andaba pues queriéndome salir por la depresión y a veces cuando me preguntaban en aquel tiempo, fíjate, me decían, ¿por qué te saliste? Le dije, mira, me salí por 4 cosas, yo les decía, porque no creo, o muchas cosas que dice la iglesia no me gustan, no estoy conforme, por la soledad, por la depresión y porque me gustaba una muchacha. Entonces, yo había entrado a primero de teología y ahí nos daban ujú, ya cada quien en su cuarto, en Zacatecas. ujú. Yo no aguanté estar solo en un cuarto, solo. Siempre estaba con otros en los dormitorios, platicando y echando cotorreo. Y ahí fue cuando salió la película esa del crimen del padre Amaro. Oye, pero esa película fue un boom allá, muchísima controversia. Sí, Yo, pues después ya ves que salió, pues, no, entonces no había redes sociales. no, no, nada. Imagínate si hubiera habido redes sociales como ahorita. Eh, no, se hubiera hecho la locura. No, sí. Yo me acuerdo que sí, hablaban que no, que esa película era una blasfemia. Ajá, pero decían, ya ves que se llamaba la película, se llama pues, todavía existe, El crimen del padre Amaro. Entonces decían que cuál había sido el crimen, que o sea, que cuál había sido su crimen, pues, como el mayor Ujú, crimen. Ya ves que le pone el manto de la Virgen a la muchacha ujú. y luego la hace que aborte. Y muchos decían que el mayor crimen había sido ese que le pusiera el manto de la Virgen. Ok, ahí en el seminario. No, así que yo escuché Ah, ok, después. ok, Yo ok. me salí, haz de cuenta que ese año, todos los años nos llevaban a un lugar a vacaciones, como a una Ujú, parroquia. Y ese año los de teología los llevaban a Jalpa, perdón, a Jalpa, Zacatecas. Entonces nos llevaron a Guadalajara a un paseo y esa vez fue la única vez que alguien nos dijo, o no hagan esto. O sea, no vean esa película. uno de los Uno de los sacerdotes. padres nos dijo, no vean esa película. Ujú. Dijo, si quieren después la vemos nosotros. Ajá. Si quieren después la vemos nosotros ahí en el seminario, pero no la vean. Y nos fuimos 4 a verla. No quiero decir los nombres porque se me hace que los otros 3 son padres. No me acuerdo si éramos 4 o éramos 5, pero fuimos, de lo más yo me salí y los otros sí se ordenaron. No quiero decir sus nombres para no quemarlos. Pero sí son padres los otros 3. Éramos 3, éramos 4 o 5, no me acuerdo. Éramos 4 los que fuimos. No, éramos 4, ya me acordé. Entonces ya cuando salimos de la película y dijimos, pues ¿cómo ven la película? Y digo, no, pues se quedó corta. Jugando con ellos se quedó corta. Pues Pero, sí. ¿cuál fue el argumento al de decirles que no la vieran? ¿Ustedes ya sabían de lo que trataba? O No, sea, no sabíamos, pero ya estaba causando revuelo. ok. O sea, ya estaba causando revuelo que era una blasfemia, que era una herejía. O sea, ya había mucho revuelo en torno a la película. Ok, ok. Nosotros no lo habíamos visto. Pues ya habían escuchado de lo que Ya se hemos escuchado trataba. de qué se trataba. Pero después,
Yo vi una novela de Vicente Leñero que se llama El crimen, no, el padre, el padre Amaro. Yo el libro nunca lo he leído. Quiero pensar que esa película salió de ese libro. No sé si sea, pero Antes de la película. ya después, mucho Ok, ya después, yo la después. vi en un aeropuerto ahí que estaba. No lo ojeé, no nada, pero quiero pensar que la película salió de ese libro. No, Sí. no sé. Pero sí ya había mucho revuelo en torno a la película. Por eso nosotros tenemos tentación de verla. Es como que te dicen no hagas algo y nomás te estás metiendo la espinita, ¿no? Ajá. Luego siempre nos dicen no vayan a verla, no hubiéramos ido. ¿no? Pero fuimos por la Sí, tentación. sí. Pero sí, en su momento causó mucho revuelo. Yo pienso que ahorita no sé si causaría el mismo revuelo o menos. Con las redes sociales causaría más, a lo mejor y sí. Bueno, siento que ah, es que ahorita ya con las redes sociales ves de todo ya. Sí, eso Y también. antes estábamos más cerrados, por ejemplo, yo te digo, era algo bien, porque no se veía nada de eso. De eso para mirar películas de adultos era bien, bien difícil de verlas. Mm, Por eso esa película causó más que nada, por ejemplo, yo estaba bien chiquillo, bueno, no tan chiquillo, pero yo recuerdo que a los jóvenes ahí, a los amigos, no nos causaba tanto asombro, a lo mejor ni entendíamos ujú, el concepto de la película, ujú, sino que lo que salía en la película era lo que nos llamaba la atención, el morbo a lo mejor, ujú. pero a lo mejor no entendíamos en sí y en ese tiempo nosotros el concepto que era un sacerdote haciendo un crimen. Bueno, se le puede llamar crimen. ¿Y si te acuerdas de la película Lo que pasó? ¿O Sí, si la has sí, 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 visto? sí, sí, De pues sí la también miré. que hay un sacerdote afeminado y un sacerdote liberal que están en la sierra. Fíjate que no recuerdo muy bien esa parte, pero sí, no, fue hace años que la Sí. miré. Sí, o sea, ataca la iglesia Ujú. completamente. Está como la ley de Herodes. Oh, sí. También ya ves que ataca a la iglesia. Ataca pues al Estado y a la Sí, iglesia. sí, 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 sí. O la de Santitos. Esa sí no la he visto. Esa película no me gustó, pero sí ataca mucho a la iglesia. Santitos. Santitos. No. Cine siempre ha causado controversia, pero lo que te digo yo, esa película nosotros no. Pienso que no entendíamos el concepto. Solo era mirar la parte, a lo mejor ahí, como te digo, el morbo. Sí, de lo que se dice. Sí, pienso que eso tuvo mucho que ver también. Pero ya después sí entendí un poco que era cuando ya la gente empezaba a decir que era algo muy malo. Pero ves, por ejemplo, esta otra película del Código Da Vinci también fue muy señalada. Y esa ya más nueva. Y eso sí causó mucha gente que es como algo que tú lo tienes en tu cocina, en tu sala todos los días, un cuadro Un de algo, cuadro. y ves eso y ya no lo puedes ver de la misma manera. De hecho, yo fui a un club de lectura de ese libro, ¿No sé? del Código Da Vinci. Ya no estabas ahí en el No, ya no. seminario ni Ya nada. no. Aquí en Lafayette. Ok. En un club de lectura exclusivamente leíamos como decían, ok, para la próxima vamos a leer tales capítulos y ya lo venimos y platicamos de ellos. Ujú. Pero a mí sí el libro sí me apasionó. Y vi la película, ya no tanto, y luego después salió la de Ángeles y Demonios. Ajá. Ya como que ya. En ese tiempo sí me gustaba como mucho lo que hablaba en contra de la iglesia. Y por eso también vi las películas y leí los libros. Pero ya después dije, ah, es una tontería estar pensando que la iglesia está mal. Pero es que, mira, por ejemplo, a mí me gustaba mirar ese tipo de cosas también, como te dije antes, pero, o sea, nunca es como que, oh, estoy viendo esto o me gusta escuchar de esto. ¿Por qué no creo en esto o por esto? Simplemente son cosas muy distintas. Sí. ¿Me entiendes? Me gusta leer algo como, por ejemplo, eso que te había mencionado de los Anunnakis, Ujú, de los astronautas de la antigüedad, cosas así. Todo ese tipo de cosas me gusta. ujú, Pero nunca he hecho a un lado mi religión o mis ujú. creencias por explorar algo nuevo, digámoslo así, ¿me entiendes? Y pienso que eso es algo de la clave también para aprender a respetar a la demás Oh, gente. eso sí. ¿Me entiendes? Sí, y cuando le salió ese libro, esos libros y la película, yo sí como que las veía o leía los libros para tener argumentos para atacar a la iglesia. O sea, en ese momento sí me gustaba atacar a la Sí, sí, iglesia, hablar mal de los sacerdotes. Después fui entendiendo otras cosas que no tiene ningún sentido hablar mal, pues de nadie en general, menos de la iglesia, ¿no? Como una claro. institución que duró tantos años. Puede ser el día que desaparezca, no lo sabemos, no sabemos qué vaya a pasar dentro de tantos, cientos de años o miles de años. Sí. Una vez escuché a alguien que decía
Y me gustó porque pues puede pasar. Decía, no, pues así como vemos las pirámides ahora, de las culturas antiguas, que adoraban a sus dioses y todo. Dice, pues puede ser un día que los templos también estén vacíos y haya un guía turístico y que diga, miren, aquí en esta iglesia la gente creía que se comían a Dios y hacían Sí, usaban estos instrumentos o estas cosas. Pues puede pasar, ¿no? O sea, nada es eterno en este mundo, todo va cambiando. Ahorita creemos que es lo único que existe, lo único que hay, pero también así lo pensaban antes. Las culturas antiguas, otras religiones también creían lo mismo. sí. No es porque quiero que se termine, ni mucho menos, ni porque le tenga un odio, pero todo puede pasar mientras que estemos en este mundo. Claro, y ahorita que mencionas eso, en esas clases que te daban, te mencionaban algo, por ejemplo, de las diferentes culturas que había antes. Las Sí, diferentes que, o sea, es que, ok, si el libro de la Biblia nos habla de alguna, donde nació la vida y esto, digamos, pero hay otras culturas que no tienen explicación, no vienen en la Biblia, no te hablan de ellos en la Biblia. no, no. ¿Qué lugar le daban a esas culturas o qué? Antiguas. Pues sobre todo, bueno, ya en la historia, porque tuvimos clase de historia de México y clase de historia universal Ujú. también. Entonces, pues obviamente ahí, y luego la clase de geografía. ¿No te acuerdas de la geografía en la secundaria? De que había, pues los tres años de secundaria, que una era de los ríos, pero también había una de que hablaba de las eras de la vida, ¿no? ¿No te acuerdas? Que el, No. el periodo genozoico y que el Oh, sí, 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 sí. paleozoico. Sí, 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 sí. Entonces, pues eso también lo veíamos en geografía. eh, Más o menos el origen, lo que dicen el origen de la vida, el origen Ujú. del universo. Pero también, pues, trataban de, por ejemplo, en una clase de catecismo no ser tan cerrados, que la Biblia dice esto, sino que también intercalar con todas esas Ok. creencias. No se enfocaban en qué es, ahora sí esto es, y somos los únicos, ni nada. No, de hecho la iglesia, de lo que yo me acuerdo, decían que las fuentes de revelación eran tres. Eran la Sagrada Escritura, la tradición y los padres de la iglesia. Ok. Entonces, que no todo lo que la iglesia debería de creer venía en la Biblia, precisamente. Había también cosas de tradición. Ujú. Y los padres de la iglesia son cuatro santos, de los primeros que hubo en la iglesia, en los orígenes de la iglesia. Es San Agustín, San Jerónimo, creo que San Anselmo, o no me acuerdo el otro. Pero eran como los cuatro, como realmente así, ya lo entendí yo así, Ujú. estando ahí, Ujú. no porque así sea. O sea, realmente el fundador de la iglesia como la conocemos, pues no fue Jesús, porque Jesús dio su mensaje y hasta ahí, ¿no? Llámense los unos a los otros, pero no, yo no veo en la Biblia que diga, no, pues vayan a misa o confiésense, o no, no dice nada de eso. Ujú. La iglesia como la conocemos ahora no se hizo de la noche a la mañana, también pues tuvo que tener sus tiempos de progresión. El pensar que todo lo que dice la iglesia fue revelación de Dios y que está en la Biblia, pues también no es cierto. O sea, a veces es también documentarse un poquito más, pero sí la tradición y los padres de la iglesia, que fueron los que de alguna manera fueron dando forma Ujú. a lo que es la iglesia como tal. De hecho, el credo que nos aprendemos en el catecismo es perdón, el credo niceno ya no lo puedo decir, Constantinopla. constantinopolitano. Ok. Es niceno constantinopolitano. Constantinopolitano. Ok. Que son los dos primeros concilios que hubo en la iglesia, el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla. Entonces, yo a veces cuando me ponía a ser enojada a las personas, le decía, es que Jesús se murió y no era Dios. Ay, ¿cómo te atreves a decir eso? Y eres un hereje y un... Dije, mira, aguántate las carnitas. Realmente cuando la iglesia le da la forma Ujú.
a que Jesús es Dios es en esos concilios. Y esos concilios ya son 300 años después de que se murió. Sí. Antes, antes de que, y eso lo vi en el seminario, pues había muchas creencias. Había unos que decían que era un hombre y no era Dios. Había otros que decían que era Dios y no era hombre. Había que se peleaban, ¿no? Ujú. También hicieron los agnósticos, o gnósticos. Otros decían que que Jesús era nomás un holograma, que él no sintió los golpes, ni sintió la vida, ni sufrió, porque simplemente era como un holograma. Ujú. Así lo ponían, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando ya le dan la forma de que Dios es Dios y es hombre, es hasta esos concilios. Por eso también el decir que llegó Dios y Dios reveló esto es lo que tienen que hacer, pues tampoco fue así. O sea, también sería, si lo pensabas cuando, si lo piensas cuando eres niño, vas a catecismo, es que Dios llegó y entregó así toda la ley. Pues no, tampoco. Pero bueno, entonces, vuelvo un poquito a la pregunta que te hice al principio, José Luis. Un hombre que no le teme al de arriba ni al de abajo, entonces ¿a qué le teme? Pues soy como Juan Charles, que no le tengo miedo a nadie. Como dice la canción esa de Ajá. que cantaba Chente. ¿Cómo dice? Soy un gallo muy jugado. Ujú. No le tengo. No me acuerdo qué dice la letra. Dice, pero quiero morir en un 10 de noviembre. Y ayer fue día primero. Ah, caray. No me acuerdo qué dice la canción. No, es peligroso un hombre que no le tiene miedo a nada, ¿no? No, es que. No es que. ¿Cómo te digo? Sí, ¿cómo no le voy a tener miedo a las cosas? Porque si no fuera narco, ¿Verdad? pues si no le tuviera miedo a nadie, pues no ¿Verdad? tuviera miedo a la policía, ni a las balas, ni a los secuestros, ni a nada, ni a la violencia, pues tú crees, estaría chido, No, ¿no? sí, sí, sí. Pero no es que yo no entiendo ese temor a Dios, no lo entiendo realmente. Pero lo respetas en la gente, pues. Sí, claro, porque lo que te hace rato, el niño que se quiere masturbar y tiene miedo a que Dios lo vea, pues ya se le aguadó la masturbada, ¿no? Sí, pues sí. Porque, o sea, como tenerle miedo a Dios, pero ¿por qué Mm. le tengo miedo a alguien que es todo bondad y es amor? ¿Por qué tenerle miedo a un ser así? A un ser amoroso. Creo yo que el tenerle temor a Dios no quiere decir que le tengas miedo en sí, sino que cuidas tus acciones. Bueno, Es muy fácil cometer un pecado. Simplemente compensar mal de alguien ya estás pecando. bueno, pero ¿quién no lo hace? Eso es a lo que me refiero. No, o sea, Entonces, yo una vez le hice la pregunta a una persona, ¿usted qué prefiere? ¿Una persona que sea buena con usted aunque no crea nada? ¿O uno que se dice católico o cristiano o lo que sea y use el nombre de Dios para estafarla, para ujú, robarle? Para, sí, o sea, no es que a mí se me hace más canijo creer en un ser superior y usarlo a tu conveniencia, ¿no? sí, sí, Como yo te robo, pero agradecele a Dios que yo te robé, porque si no, a lo mejor te hubiera robado uno que te hubiera quitado más. Es donde lo que decimos, yo no creo que se hayan cambiado las letras de la Biblia, a lo mejor malas traducciones, pero sí la interpretación que le puedes dar. claro. O sea, ok, yo te robo, pero yo como soy hijo de Dios, yo te robo menos que uno que es bárbaro, Ujú, o es gentil, o es ateo, o que no cree en tu Dios. Yo te robé, pero pues te robé en nombre de Dios, está bien, no pasa nada. sí, Agradecele que te robé yo, porque si te roba el de enfrente, te hubiera robado más. O te hubiera matado y te hubiera robado. Yo sí. nomás te robé. Es la interpretación que le des. La interpretación que le Fíjate, des. simplemente ahorita es bien fácil que alguien que no conoces te mande un mensaje de texto, si te pones a pensar en esto. Que alguien te mande un mensaje de texto, una persona que no conoces, no sabes cómo se expresa o algo, tú vas a entender ese mensaje de texto a tu forma de ver las cosas, a tu Ujú, forma de expresarte, y puede ser que lo tomes a mal. sí. O puede que estés muy confiado
y que digas: me fue bien", y te estafen. Sí. ¿Cuánta gente ha estafado y que te mandan citas bíblicas? Ujú. Una vez a mí me mandaron un contrato para una empresa y decía: "Esto no puede ser cierto". Pero también, o sea, yo como dudaba de ellos, dije: "Yo también creo que ellos duden de mí". Y al final del contrato venía una cita bíblica. Aquellos que trabajen con no sé qué, serán bendecidos por Dios. Y ya decía la cita. No, pues, como que el último esa cita bíblica me hizo confiar. Era una Ujú. estafa. Sí, pues sí. Entonces, pues te digo otra vez, ¿cuántas veces usamos el nombre de Dios para estafar, para engañar, para robar, para mentir, Para pecar. para pecar? Como decías del padre Amaro, usó, ¿no te acuerdas que usó puras citas bíblicas para hacer que la mujer cayera? Ujú. Y que tus pechos son como no sé qué, y eran puras citas bíblicas. Sí, sí, sí. Entonces, es el creer o no creer no te hace mejor ni peor. Lo que haces es lo mejor al día a día, lo que expresas, que no me quiero mejor tampoco, pues, no, ¿de dónde? O sea, no, Ujú. ni siquiera podría decirlo, pero sí he visto mucho eso del engaño usando la palabra de Dios, Claro. usando la palabra de Dios. Muchas gracias por haber compartido todo esto, José Luis. ¿Tú crees? Sí, 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 sí. A ver si no La- lo linchan. Así como te dije, hereje. No, no. Sin el afán de ofender a nadie ni nada. Estás tú contando lo que viviste, tus Sí, no. experiencias. Y luego también es visto desde mi perspectiva, ¿no? Exactamente. Porque aunque ya hemos vivido 2, 3 personas lo mismo, cada uno sentimos diferente, vivimos diferente. Sí, sí. Pues es las experiencias que te Sí, tocó pasar también a ti. sí, entonces yo las puedo ver como muy dramáticas o pesimistas y otros las puede ver muy diferente a mí. Claro. Pero digo, esta es mi experiencia a como yo la veo, no podemos venir a lo mejor todos los que entramos al seminario cuando yo entré y también todos los que nos salimos o los que se hayan ordenado y cada uno te va a platicar una cosa diferente. Claro. Es lo más seguro es que no vamos a coincidir, ninguno. Sí, sí. A lo mejor 2, 3 cosas, pero de ahí en más no vamos a coincidir. Ni las razones por las que entraste, ni las razones por las que te saliste, ni las razones por las que te ordenaste. No creo que vayamos a coincidir. No, pues muchas gracias nuevamente. No, pues muchas ¿Verdad? gracias. Un saludo a todos los que ven el podcast. Espero pues que estas experiencias que platicamos a alguien les sirvan, ¿no? Claro. A lo mejor alguien toma nuestro ejemplo de lo que vivimos como ejemplo, no nuestro ejemplo, sino como ejemplo y que diga, no, ok, no soy el único que le pasan estas cosas, Sí. o no soy el único que ha pensado así, o no soy el único que siente estas cosas. Saber que todos los humanos sentimos lo mismo, o sea, tenemos las mismas inclinaciones a hacer las mismas cosas y que es parte nuestra. Bueno, mi raza, pues por hoy hasta aquí la vamos a dejar. Esperamos les haya gustado este video. No se olviden darle like, suscribirse, compartir, comenten. Y se despide su compa Voz Barbarroja.